Buenos días de nuevo, 40 minutos sobre las 7 de la mañana. El alumnado canario de la enseñanza no universitaria vuelve hoy a las aulas. Se trata del tercer curso marcado por una pandemia de coronavirus que parece que este año afronta este arranque, esta vuelta otra vez a las aulas con menos incertidumbre y con la gran novedad respecto al año anterior de la vacunación contra la COVID. Actualmente casi el 74% de los adolescentes de Canarias, es decir, esa franja entre los 12 y los 19 años de edad, ya tiene al menos una dosis en Canarias y el 64% ya está inmunizados. En los colegios, los niños, las niñas no van a contar con esta protección, ya que de momento aún no se ha decidido si la población menor de 12 años va a ser vacunada. Así nos lo trasladaba la directora del área de salud del Hospital de Fuerteventura, Sandra Celis. Tenemos hoy al otro lado del teléfono, antes justamente de que arranque pues ese reloj, esa vuelta al cole de nuevo, a María Dolores Rodríguez, viceconsejera de Educación, Universidades y Deporte del Gobierno de Canarias. Muy bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar al otro lado. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias, las claves de la vuelta al cole entre el 2021 y 2020? Bueno, el éxito conseguido con el tema del control de la pandemia dentro de los colegios, los centros educativos, nos llevó a analizar que el protocolo había funcionado correctamente. Por lo tanto, se mantienen prácticamente todas las medidas que teníamos el curso pasado. Mascarilla a partir de primero de primaria, tenemos también los geles y lavados de manos y la distancia en el alumnado de secundaria y bachillerato de FP es el cambio, que pasamos de 1,50 a 1,20 en la distancia. Los centros escolares tienen igual las entradas escalonadas, la señalética, a la hora de los recreos y de actividades, pues que sea todo escalonado y cuidando muchísimo precisamente prevención y mucha prudencia. En este caso, aparte del cambio en la distancia que se acorta, la mascarilla que mencionaba es de uso obligatorio, vuelve a ser de uso obligatorio durante toda la jornada. Sí, es de uso obligatorio. Nosotros siempre nos guiamos por las pautas que nos marca Sanidad y los protocolos se hacen siempre con ellos, es decir, que nosotros vemos cómo son los centros escolares, qué tipo de personas son las que están en ellos, tanto de alumnos como de docentes como de personal de administración, todos, limpieza y demás, y eso se analiza con salud pública y con sanidad. Y ahí se establecen esos protocolos, siempre controlados. ¿Cómo van a ser los grupos este año? Mencionaba que se ha acortado la distancia de 1,50 a 1,20. El protocolo general ha mantenido durante el curso pasado esos grupos de convivencia estable, lo que entendíamos por grupos burbuja, sobre todo en infantil y primaria, para evitar ese contacto. ¿Se mantienen también en el resto de los cursos? Vamos a ver, en infantil y primaria tenemos los grupos de convivencia estable o llamados grupos burbujas, que son a 25. Y en el resto, en secundaria, en bachillerato y en la formación profesional, ya es la distancia. Pero, sin embargo, nosotros siempre pensábamos que había que ir marcando ya unas diferencias estructurales con respecto a las ratios. Entonces, hemos considerado pues que los grupos mezcla en el tercer ciclo de primaria, que en este caso es quinto y sexto, no exista, que los grupos a partir de un número determinado, esos grupos mezclas se dividen, se desdoblen, es otro de los aspectos también que tenemos, y después tenemos en infantil y en primaria, en infantil grupos de 25, pero importantísimo, el tránsito entre primaria y secundaria es primero de secundaria, y ahí se ha bajado la ratio de 30 a 27 para que de forma progresiva el próximo año sea segundo y así tercero y cuarto. Y el bachillerato, que estaba a 35, bajarlo a 30. Consideramos que eso es primordial. Y la formación profesional básica, que tenía 15 alumnos por aula, ahora va a pasar a 12. Es decir, que hay una bajada importante de las ratios y siempre tenemos que tener en cuenta el equilibrio entre los recursos, los presupuestos y demás. Entonces, creemos que ese es uno de los elementos
más destacados de este curso escolar. El nombramiento también Sí. de una serie de profesores, alrededor de 1.016 profesores, que van a permanecer en el sistema de forma estructural, precisamente para atender a la diversidad, porque considerábamos que hay zonas que lo necesitan por sus niveles socioeconómicos y que era necesario que los centros escolares situados en esas zonas contaran con estos recursos. Considerábamos que era muy importante y de ahí esos nombramientos, aparte del profesorado COVID, porque estamos en pandemia, seguimos en pandemia y tenemos que seguir atendiendo a que las cosas todos los aspectos dentro de los centros escolares pues se respeten Ujú. y estas personas, este recurso humano es importante tener. Que era una de las dudas del profesorado, también de los alumnos y de las familias, de si estos profesores de apoyo COVID iban a continuar este año. Lo que hemos visto es un descenso en el número de docentes con respecto al año pasado. Viceconsejera, ¿se trata de un tema de presupuesto? No, no se trata de un tema de presupuesto. Bueno, es otro elemento, pero no en este caso. En este caso también hay que contar que en algunos aspectos hay centros que ha disminuido su número de alumnos. Estudiantes. Ujú. Especialmente estamos hablando de los grupos más bajos de infantil, donde hay en el momento en que estos niños entran, pues también hay una bajada ahí en esos años de natalidad Ujú. y también eso influye. Sin embargo, nosotros tenemos un crecimiento importante en lo que es secundaria, bachillerato y sobre todo la formación profesional. Hay muchos alumnos que han retomado sus estudios, muchas personas que con el tema de la crisis retoman. Siempre ocurre así el tema de la formación profesional. Es decir, nosotros lo que no creemos que sea una bajada tan importante, estamos viendo que hemos hecho el esfuerzo, le digo, para tener esos profesores, 1.016 profesores de atención a la diversidad y 1.658, 1.660 para aplicar el protocolo COVID. Creemos que es importante. Cuando ya estén todas las cifras significativamente, porque estamos hablando de globalidades, pues entonces ya se podrán hacer comparativas. Pero en este momento nosotros consideramos que hemos hecho un esfuerzo muy, muy importante para que la calidad educativa del sistema educativo en Canarias pues progrese y se desarrolle más. Ujú. ¿Cómo va a ser el proceso de entrada en los centros y los movimientos durante la jornada? Porque ya saben que son matices que han ido cambiando en cada una de las comunidades autónomas. ¿Se mantiene el protocolo del año pasado en Canarias? Sí, el protocolo de entrada y salida pues va a ser igual que el curso pasado. Y en eso los centros escolares dieron un ejemplo magnífico. Entonces, nosotros establecimos los protocolos porque es verdad que la consejería es la que marca todas las pautas junto con Sanidad, pero los centros fueron los que los cumplieron y esas entradas y salidas serán escalonadas. De hecho, también en estos días, ahora en esta semana, en muchos centros será escalonada también la llegada del alumnado y que serán momentos de presentación y ya el lunes 13 pues ya se supone que todo el mundo ya está con el horario completo dentro de los centros escolares. También la ventilación de las aulas, que parece que era una receta, una fórmula que había funcionado en la importancia de frenar la COVID, ¿se mantiene? Efectivamente, como usted bien ha dicho, la ventilación es uno de los elementos que los científicos y las personas que miran todo el tema de la salud en este tema de la pandemia consideran que es básico y en los centros escolares seguirá existiendo esa ventilación, esas puertas y ventanas abiertas para precisamente evitar que hayan contagios en las aulas. Bueno, en caso de que hubiera contagios, que efectivamente, a pesar de las dudas, de la incertidumbre, de la desconfianza, el año pasado el contexto obviamente era otro, este año no estamos percibiendo ni por parte de las asociaciones de madres y padres ni tampoco de los alumnos ese temor, nos hemos acostumbrado y los datos pues también han ayudado por esos escasos contagios que ha habido en los centros educativos que efectivamente coincidimos, viceconsejera, en que han hecho un gran trabajo. Pero parece que este año la gestión de los posibles casos de infección puede cambiar. Esa medida que parece que se está barajando de que si hay una clase que pueda estar infectada, no todos los alumnos van a tener que guardar cuarentena si dan una prueba negativa. Finalmente se va a materializar, se va a llevar a cabo.
Bueno, hay que aclarar que nosotros en ese tema no intervenimos porque es un tema exclusivamente de sanidad y salud pública. Nosotros lo único que hacemos es el cumplimiento de los protocolos. Cuando existe, es el mismo sistema que sabe usted que se seguía el año pasado, se avisa a la persona, ¿no?, o al centro, y Sanidad marca las pautas, dice quién se queda en casa, si pueden asistir a clase, hacen el rastreo y demás. Pero es un tema que no nos pertenece a nosotros, sino es un tema que es de sanidad y de salud pública, y los rastreadores los que marcan las pautas en los casos que exista algún tipo de contagio en algún aula. Nosotros sentimos la seguridad de que ellos son los que son los especialistas y ellos son los que nos marcan a nosotros lo que tenemos que hacer en este caso concreto, que hay algún tipo de contagio el año pasado, el curso pasado. Hablamos de año, la costumbre es, para nosotros los docentes siempre el año es el curso escolar. El curso escolar pasado precisamente fueron el personal COVID. Sabe que usted que tenemos un coordinador COVID en cada centro escolar, y ellos son los que mantienen los contactos con salud pública para cuando existe algún tema, pues las llamadas, los vínculos con la familia, con el centro, y se dan todos los datos, y ese coordinador COVID en los centros escolares sigue existiendo. De momento, por lo tanto, más allá de las noticias, de los vaivenes que vamos leyendo, para tranquilizar a las familias, se mantiene exactamente igual de momento que el año pasado. Efectivamente, las normas de protocolos sanitarios que se han marcado por parte de la Consejería con el visto bueno de Sanidad, seguimos, salvo esas excepciones de las que hablábamos, pero el resto todo sigue, continúa igual. Y en cuanto a los contagios dentro de los centros, es Sanidad quien marca la pauta. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Nos queda una única pregunta. Sabemos que no tiene competencia sobre las universidades, pero también es un tema que preocupa, no en vano en Fuerteventura concretamente. Tenemos muchísimos alumnos universitarios que abandonan durante esta semana la isla para viajar a cualquiera de las universidades de Canarias, Las Palmas o en este caso la Universidad de La Laguna de Tenerife, que además optaron por sistemas diferentes. Si bien Las Palmas optó por una semipresencialidad, el año pasado La Laguna optó pues prácticamente por un sistema online. Han tenido oportunidad de conocer si este año la apuesta va a ser por la presencialidad en las universidades. Nosotros desde la Consejería hemos trasladado a las dos universidades la necesidad de, igual que lo hemos hecho en infantil, primaria y secundaria, y bachillerato y FP, que es plenamente nuestras competencias, le hemos trasladado pues precisamente esa preocupación de que consideramos también que es necesario que el alumnado universitario haga presencialidad, que es importante, pero son las propias universidades las que toman las decisiones en ese aspecto y en el aspecto de sus normas, sus protocolos y demás. Pero nosotros sí creemos que es necesaria la presencialidad. El curso pasado demostramos que en Canarias, una de las pocas comunidades donde tuvimos en los niveles de enseñanza obligatoria y posobligatoria, pues tuvimos precisamente unos resultados con una presencialidad del 100% prácticamente. Y entonces también lo hemos trasladado a la universidad. Efectivamente. Claro, por eso, porque hay muchas familias que no han entendido cómo sus hijos más pequeños siguen yendo al colegio y cómo los más mayores, en este caso la universidad, los catedráticos o los rectorados, pues eligieron la universidad online. Bueno, pues esperemos que haya un buen arranque de curso. Viceconsejera, mil gracias por atendernos desde Fuerteventura. Es importante también conocer las decisiones del conjunto de Canarias. Un saludo y muy buenos días. Igualmente, un saludo, buenos días y cuidémonos. Todo. Exactamente, sigamos esta máxima, vacunémonos y cuidémonos porque de momento es la única receta que tenemos. Gracias. Exacto, gracias a ustedes. Gracias, feliz semana, gracias, buenos días. Igualmente, buenos días.